Colosenses capítulo número 3. Vamos a terminar la sección que hemos comenzado. Colosenses capítulo número 3, ahí en tu Biblia, por favor. Y vamos a tomar la porción que va del versículo número 22 al versículo número 5. Colosenses capítulo 3, del verso número 22 al versículo número 25. Estamos cerrando esta sección en la que le estuvimos hablando de un tema acerca de los asuntos de familia. Vamos a ver que Pablo va a dirigirse a los miembros de una familia. Ha hablado al rol del padre, del esposo, de la esposa, ha hablado acerca de los hijos. Y ahora el apóstol Pablo no va a sacar de dentro del contexto de la familia, especialmente a los esclavos, porque eran considerados como parte de la familia los esclavos. Es decir, Pablo va a hablar en este contexto para comunicarnos algunas verdades fundamentales. Colosenses capítulo 3 y verso 22 al 25 dice la palabra del Señor: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al loco, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, dice, teniendo específicamente a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, dice el Señor, servís. Versículo número 25 dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción, hermanos, de personas. Hoy yo quisiera hablar bajo esta sección que la cual hemos titulado Amos y siervos, honestidad y devoción. Amos y siervos, honestidad y devoción. Vamos a orar. Señor, oramos en este momento. Te queremos pedir que nos ayudes, que nos bendigas con tu palabra, Señor. Seguramente muchos de los que están acá hoy en esta tarde vivimos en etapas diferentes de la vida. Señor, pero también algunos que nos escuchan y nos van a escuchar este mensaje probablemente también están en estas etapas laborales, Señor. Oramos en este momento, háblanos por tu palabra, Señor, y enséñanos lo que tal vez hasta ahora no hemos aprendido. Permite que podamos sacar de tu palabra los principios más importantes, elementales de la vida, en el cual tu nombre, Señor, pueda ser glorificado. Así que, mi Señor, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, a ver, mañana es el día lunes, ¿verdad? Tal vez es uno de los días más complejos para el currante, como dicen aquí en España, los currantes, a los que nos escuchan, a eso nos referimos, a los que trabajan, a los que laboran. Hay una frase aquí que dicen en España, vamos a trabajar, vamos a levantar España, ¿no? Es una frase que utilizan en la península, aquí en la isla también. Venga, pero vamos a ser sinceros con respecto al trabajo. Yo realmente recuerdo en mis tiempos de universitario, en mis tiempos laborales, tal vez el tiempo más pesado en el que nosotros podemos tener es el día lunes, ¿verdad? Es un día, y más todavía, pastor, claro, más todavía si tal vez nuestras relaciones no son tan buenas en el contexto laboral. Venga, yo reconozco que en el contexto laboral hay aspectos bastante complicados. Mira, el apóstol Pablo va a escribir esta carta y va a dirigirse bajo el contexto propiamente de la institución de la esclavitud propiamente. Y vamos a ver algunos aspectos importantes que quisiéramos rescatar. La esclavitud era una institución establecida en el tiempo del apóstol Pablo. Por lo menos se cree que la mitad de las personas durante el contexto que Pablo escribió, específicamente, hermano, eran esclavas. Imagínate tú. Eran esclavos, muchos de ellos eran personas con buena educación que tenían grandes responsabilidades en los hogares. Vamos a ver que yo he tratado de explicar que en el vocabulario griego existen diferentes palabras para hablar de los esclavos. Una de ellas es el doulos, que hace referencia de un esclavo normal. Estaban los remeros también, estaban los mayordomos, que como podemos rastrearlo en la historia bíblica, a la manera de José. José era un mayordomo que administraba las cosas de la casa, específicamente de Potifar. De manera que tenemos diferentes niveles de esclavos
en el Nuevo Testamento. Bueno, en el contexto de estos esclavos, muchos de ellos eran tomados para poder educar y enseñar, porque muchos de ellos, hermanos, eran educados y enseñaban a los hijos de sus amos por lo general, y eran utilizados en diversas formas de labores y de trabajo. Ahora, al pensar en estos esclavos, muchos hogares de los esclavos ayudaban a educar entonces y a disciplinar a sus hijos, y nosotros en el contexto meramente del cristianismo podemos pensar, bueno, Pablo está escribiendo a los esclavos, le dice siervos, obedezcan a sus amos, y muchos de nosotros podemos pensar de que la Biblia o que el apóstol Pablo estaba de alguna u otra manera a favor de la institución de la esclavitud, pero escúchame algo, eso está muy lejos de la interpretación sana de lo que la palabra de Dios nos enseña, y parte de nuestro propósito hoy es poder explicar acerca de esto. Y podemos de alguna manera plantear la siguiente pregunta, bueno, ¿por qué la iglesia de entonces no se opuso directamente, enérgicamente contra la esclavitud para aquel entonces? Bueno, tenemos una razón, y la razón era que la iglesia estaba en un comienzo, la iglesia estaba en un avance de la iglesia en su infancia, de manera que era un grupo minoritario los que podían hacer grandes cosas, un grupo minoritario que no tenía poder político y absolutamente no podía cambiar nada. Y yo tengo una aplicación práctica, hermano, esto es una realidad. Nosotros como iglesia no tenemos la capacidad de cambiar este mundo. Vamos a ver que nuestra misión está demarcada en las Escrituras y tiene un propósito en específico. Ahora, necesitamos ver, hermanos, que Pablo va a escribir en un contexto familiar y va a hablarle, como les decía, a los integrantes de una familia para poder de alguna manera gestionar básicamente las relaciones interpersonales que ocurrían en el contexto meramente de esa familia. Mira conmigo, por favor, el versículo 22 le dice, siervos, obedezcan en todo. Increíble este versículo. Mira, siervos, obedezcan en todo lo que dice a vuestros amos terrenales. Pero necesitamos ubicarnos en el contexto bajo el cual el apóstol Pablo escribe este pasaje. ¿Cómo que tenemos que obedecer a nuestros amos? ¿En qué? ¿Qué dice? En todo. En todo específicamente. Mira, este contexto de esta esclavitud, maltrataban a los esclavos, dándoles latigazos, literalmente, golpeándolos para que pudieran trabajar más y pudieran producir más y más. Y Pablo está escribiendo y Pablo está diciendo a los siervos, es decir, a los dulos, a los esclavos, le está diciendo, escuchen algo, obedezcan a sus amos. ¿En qué? En todo. Pero ¿cómo, Pablo, puede ser posible que nosotros tenemos que obedecer a nuestros opresores? Ahí surge el principio que nos trae hoy acá. Es el principio, hermanos, de poder obedecer fundamentalmente, y vamos a ver las razones por las cuales obedecemos. Escúchame, a la comunidad a la cual el apóstol Pablo está escribiendo estos pasajes, es una comunidad totalmente sufrida por el completo. Escúchame algo, tú y yo no somos sufridos. Esta comunidad es una comunidad sufrida por completo, con el látigo en la mano del amo dándole, y tal vez el creyente esclavo tenía que pensar, wow, Dios me está diciendo que yo debo obedecer a mis amos en todo. Y podemos ver esta manera de aplicación práctica para los tiempos que nosotros estamos viviendo. Hoy tal vez no estamos en la esclavitud, pero hoy, hermano, estamos laborando, estamos ejerciendo de alguna u otra manera un trabajo laboral en nuestras diferentes áreas de alguna u otra manera. Así que el empleado cristiano debe trabajar para honrar y agradar a Cristo Jesús. Mira el versículo 22, obedeced en todos vuestros amos terrenales. Y mira lo que dice, no sirviendo, que dice al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón que dice sincero. Mira esta parte. Teniendo a quién? Teniendo específicamente a Dios. No sirviendo al ojo como aquellos que quieren agradar a los hombres, sino sirviendo específicamente a Dios. Escuchen algo, no sirvan como sirviéndole al ojo, sino sirvan al Señor. Qué interesante es pensar bajo estos principios, hermanos, que la mayoría de las personas que trabajan, o como dicen aquí en España, que son currantes, por lo general tienen varias competencias sirviendo y haciendo su trabajo, como aquellos que están sirviendo simplemente al ojo. Cuando el jefe está, entonces voy a hacer mi trabajo. Pero cuando el jefe no está, lamentablemente, todo el mundo, como dicen en Venezuela, tenemos un dicho, echar
el carro. Todo el mundo comienza a echar el carro. Pastor, ¿qué significa echar el carro? Eso significa básicamente que no comenzamos a hacer el trabajo que deberíamos hacer. Pero cuando está el jefe, somos los currantes más excelentes que existen. Esta no debe ser la actitud en la vida de un creyente. Esta no es la actitud en una vida creyente. No, por el contrario, un creyente que está currando, un creyente que está trabajando, lo está haciendo para, básicamente, porque debe temer a Dios. Vamos a ver que Pablo va a elevar el estándar y va a decir, cuando ustedes laboren, cuando ustedes sean unos currantes, háganlo porque quieren servir al Señor. Sirviendo, no sirviendo al ojo. Significa trabajar cuando el patrón está observando. Pero el amo celestial, hay un punto importante, más que mi jefe, más que mi amo, ahí el verdadero amo, ese sí realmente me está, ¿qué? Me está observando. Me gusta mucho el libro de los Salmos porque comienza a decir aquí que yo colocaré mis ojos sobre los fieles de la tierra. Puede que el amo no nos esté mirando, pero nuestro Dios que está en el cielo, Él sí nos está mirando. Él es el Curios, Él es el Señor, Él es el gobernador. Por lo tanto, mi vida como cristiano debe estar abocado a ser el mejor currante, el mejor laboral, el mejor trabajador cuando voy a ese lugar. Y vamos a ver por qué. Porque debo temer fundamentalmente a Dios. No debemos ser complacedores de los hombres. ¿Cuántos están conmigo? Yo no vengo para poder complacer a los hombres. No debemos ser complacedores de hombres, sino complacedores, mis hermanos, de Cristo Jesús. A la persona que yo quiero adorar, a la persona que yo quiero estar agradado, es con mi Dios. De manera que cuando vaya el lunes a trabajar, más allá de mi jefe, el trabajo que yo voy a hacer es porque estoy sirviendo a quién, a Cristo Jesús. No voy a complacer el ojo, no voy a servir al ojo humano, voy a servir a mi Señor. Voy a trabajar por mi Señor, viviré por mi Señor. Haré ese trabajo con pasión, con fervor. ¿Y por qué? Porque lo estoy haciendo como para el Señor. Más atrás habíamos visto que el apóstol Pablo va a escribir a los colosenses y mira que en varios contextos va a escribir Pablo de la siguiente manera. Verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio, mis hermanos, de Él. Escúchame algo, este mensaje debe cambiar la perspectiva por completo, mis hermanos, de la manera como tú y yo laboramos. Debe cambiar la perspectiva por completo. ¿Por qué, pastor? Porque lo que yo hago, tengo que hacerlo para el Señor. Cuando estoy en ese trabajo, lo hago para el Señor. Lo hago con un corazón, sobre todo, dice el texto, con un corazón sincero. Corazón sincero. Un corazón sincero implica una sola meta. ¿Y cuál es nuestra meta? Agradar al ojo. ¿Cuál es nuestra meta? Honrar y glorificar el nombre del único y preeminente Hijo de Dios, Cristo Jesús. Ese es el título de esta carta. El preeminente Cristo Jesús. Dice, para que en todo Él tenga entonces ¿la qué? La preeminencia. Esta es la carta de Colosenses. Cristo debe ser preeminente en la familia, pero Cristo debe ser preeminente en el trabajo. ¿Qué te parece él? Cristo preeminente en lo laboral y en el trabajo. Qué bendición es saber que los empleados cristianos son, en realidad, ministros de Cristo mientras operan esas máquinas. Mientras tomas la escoba, ¿qué eres? Eres un ministro de Cristo. Mientras prendes ese coche, mientras haces tal, mientras haces cual cosa, debes comprender y entender que somos básicamente los servidores, es decir, los ministros de Cristo. Servidores de Cristo. Es Cristo limpiando esa silla, ¿qué le parece? Es Cristo, mis hermanos, operando esa computadora. Es Cristo haciendo cada labor que tú y yo hacemos cuando estamos ahí. Es parte de nuestra vocación como hijos de Dios. ¿Cuántos saben que Cristo debe ser preeminente en nuestro trabajo? El trabajo debe venir del corazón. ¿Cuántos están conmigo? Hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El trabajo a medias es un trabajo, hermano, escúchame algo. El trabajo a medias es un trabajo de un pobre y mal testimonio que no honra para nada a Cristo. Yo recuerdo que cuando trabajaba en la península, aquí en España, en placas solares, cuando llegué aquí a España, yo recuerdo que un jefe decía, yo no permito que una persona pase por un lugar y le dé con los pies a los cables. Tremendo, claro que sí. Eso es una señal de flojera.
Esa es una señal de un trabajo mediocre. Porque cuando sirvo a Cristo voy a hacerlo con un corazón. Tenemos que ser obreros fieles, mis hermanos, obreros fieles de corazón, no a medias. Tú y yo daremos a dar y vamos seguramente a dar cuenta al Señor cuando Él venga. Mira, por favor, no me quiero adelantar, pero mira, por favor, el versículo número 25, mira lo que dice. Mas el que hace injusticia, por favor, este es el contexto de todos los mandatos que Pablo ha colocado en escena de la familia. Los esposos deben amar a sus esposas, las esposas deben ser sumisas, los hijos deben obedecer a vuestros padres en todo, y los siervos deben obedecer a sus amos en todo. Y mira lo que dice el versículo 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay, que dice, acepción de personas. Tengo una aplicación práctica, ven conmigo, presta la atención, escúchame algo. Seas creyente o no seas creyente, la injusticia que hiciéramos, Dios nos las va a pagar. Si tú y yo somos malos currantes, Dios va a darnos, hermanos, la justicia que merecemos. Tú sabes que cuando vamos a un trabajo y nos vamos fuera del tiempo, de la hora del trabajo, estamos robando a nuestra empresa y a nuestros jefes. Sabes que cuando hacemos un trabajo a media y si nos pide que hagamos algo y lo hacemos a media, probablemente no tenemos la percepción de que estamos siendo un mal testimonio. El jefe viene y ve el trabajo y nos dice, mal, mira cómo dejó este trabajo. Es que se lo digo que lo haga de una manera y no lo hace. La pregunta, ¿brilla Cristo allí? Si Cristo estaría en tu lugar y en mi lugar, ¿lo haría de esa manera? Para que los que nos miran, estamos a mucha humedad y mucho calor. Aquí en España, ahora mismo en la isla. Y eso que esta isla es tranquila, pero ahora esta semana tuvimos una semana pero muy calurosa. Cristo debe brillar. ¿Cuántos saben eso? Cristo debe brillar en mi labor, en lo que yo estoy haciendo. Cristo debe brillar. El trabajo a medias es un pobre testimonio paupérrimo que no glorifica el nombre de Dios. De modo que nos conviene hacer lo mejor que podamos y sobre todo hacemos lo mejor que podamos por amor de nuestro Señor y por amor, mis hermanos, de Cristo Jesús, por el amor que tenemos de Cristo. Los patrones deben conducir sus asuntos como cristianos. No es correcto que el patrón cristiano, mis hermanos, esté en la otra cara de la moneda, trate mal o trate de manera injustamente al que es creyente, porque dice, bueno, ese es creyente, no le pagaré, él entenderá que somos hermanos en la fe y por lo tanto no voy a pagarle y no voy a hacer tal y cual cosa. Mira, esto ocurre, lo decía esta mañana en la iglesia, en el contexto propiamente de la iglesia cristiana. A veces contratamos hermanos porque hacen diferentes labores y comenzamos a decir, el hermano me va a cobrar poco. O es el hermano, luego te pago. Hermano, esa es la manera como funciona nuestro cristianismo en el día de hoy. No, hermano, los estándares Pablo los está colocando muy arriba. Y nos está diciendo, Cristo es quien debe brillar en nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones interpersonales. Cristo debe brillar, mis hermanos. Vamos a ver que Pablo en ninguna manera está apoyando, mis hermanos, la institución de la esclavitud en ninguna manera. Por el contrario, Pablo tuvo cuidado de poder enseñarles y decirles a los hermanos, de alguna manera, que si se pudieran liberar, que lo hicieran. Vamos a colocar el fundamento bíblico. 1 Corintios 7:21 dice la Escritura. Pablo les escribe en el contexto del matrimonio, pero deja claro algunos puntos y dice, fuiste llamado siendo esclavo. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, dice, procúralo más. De manera que esto muestra claramente que Pablo no está de acuerdo con la institución de la esclavitud. Por el contrario, dice, si puedes hacerte libre, hazte libre. Pero escúchame algo, el meollo y el punto del asunto es básicamente, Cristo debe ser preeminente en tu trabajo, Cristo debe ser preeminente en lo que hacemos, pero Él no apoya, es decir, Pablo, la rebelión o la destitución de un orden existente. Es decir, Pablo está llamando, por el contrario, a obedecer. Aquí lo que tenemos son puros mandatos.
Esposas, sean sumisos con sus esposas, con sus esposos. Hijos, obedezcan en todo a vuestros padres. Siervos, sean obedientes a vuestros amos. Está Pablo, por el contrario, resaltando el concepto, hermano, de la obediencia sobre todo. Quiere destacar la obediencia en la vida del creyente. ¿Cuál es la razón por la que obedezco a mi jefe en el curro? El que me paga, ¿por qué le obedezco? Porque primero obedezco ¿a quién? A Dios. Tú sabes que yo no vengo aquí para agradarle a ustedes, hermano. Yo estoy aquí, la razón por la que estamos aquí es porque queremos agradar, porque debo agradar a mi amo, que a su vez es tu amo, y es tu Dios, y es mi Dios, y por lo tanto, ambos debemos agradar al Señor, de la manera que en mis relaciones interpersonales, horizontales, voy a obedecer a nuestros amos, porque tengo un amo que primeramente me lo pide, y es nuestro Dios. Se ve muy mal un trabajador irrespetando a su jefe. ¿Qué te parece? ¿Se ve algo bonito? ¿Qué piensas? ¿Qué te pasa, jefe? ¿Por qué no lo haces tú? Le decían los hermanos que en la península, aquí en España, a los que nos miran, si usted falta un día de trabajo, no es como en nuestros países, lamentablemente en Latinoamérica, que la gente son reposeros. Yo te hablo de un reposero. Ustedes saben cómo funciona allá en este país, ¿verdad? Es un reposero. Me sentí mal, voy al médico, meto un reposo y 15 días me pierdo el trabajo. Aquí en España no funciona así. En la península faltas un día y el día siguiente mejor ni venga. Estás fuera. Que se te tiene que estar cayendo el pie, la mano, tienes que estar tirado en el suelo para que te puedan dar una baja. Eso funciona ya, no sé cómo sea aquí en la isla, pero funciona de esa manera. Debemos entender estos principios, hermanos, que nos enseñan y que nos exhortan. Se debe notar algo aquí. El propósito de la iglesia primitiva era propagar la predicación del Evangelio, de manera que esto que estamos viendo, mis hermanos, no es una carta específicamente de un consejo, no es una carta especialmente, mis hermanos, sindical que Pablo está escribiendo a unos trabajadores. No tiene nada que ver con eso. Esto no es un sindicato. Pablo está diciendo, obedezcan. Y la razón por que deben obedecer es porque deben temer a nuestro Dios, porque todo lo que debemos hacerlo de corazón, con un corazón sincero. Dice Pablo, como para el Señor. De manera que tú y yo no podemos reemplazar los propósitos que Dios ha establecido. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Y por qué, Pablo? ¿Cómo puede ser posible que no está hablando que se deben liberar de la esclavitud? Hermano, escúchame algo. Desde el principio no hay nada que podamos hacer que pueda cambiar este mundo hundido en el pecado. Este es un mundo, hermanos, que está hundido y podrido por completo por la droga, por la prostitución, por la esclavitud, por el pecado por completo. Y pastor, ¿y qué debe hacer la iglesia? Nosotros debemos predicar el Evangelio. Marcos capítulo número 16, versículo 15. Por tanto, id y predicad el Evangelio, que dice a toda criatura. El Evangelio dignifica, el Evangelio trae la verdadera libertad, el Evangelio tiene la capacidad de cambiarle la cabeza al ser humano. El alma, el corazón, la mente. Hace metanoia en el ser humano, produce el Evangelio, arrepentimiento, cambio de vida. El que era antes un borracho, dice la Biblia, ya no es borracho. El que antes robaba, ya no robe más. ¿Quién hace eso? El Evangelio transforma y cambia la vida. Cuando Cristo viene a vivir en nuestros corazones, todas esas cosas salen de nuestra vida, porque ese vacío que sentimos ahora, Cristo llena el vacío, ahora Cristo transforma, y dice la Biblia, mas ahora vosotros tenéis la mente de ¿quién? Tenemos la mente de Cristo, pensamos como Cristo, hablamos como Cristo, la palabra de Cristo. ¿Te recuerdas? La palabra de Cristo es el contexto de este capítulo 3, la palabra de Cristo. Es la única parte que a propósito aparece. ¿Te recuerdas que lo vimos? Esta expresión. No es la palabra de Dios, dice la palabra de Cristo. Logos, tou, Christos. La palabra de Cristo more en nosotros. Esa bendita palabra de Cristo. Vamos a ver que la Biblia constantemente está haciendo un énfasis muy marcado respecto a la esclavitud.
¿Alguien se recuerda de este nombre llamado Filemón? Filemón es una de las cartas del Nuevo Testamento, es la cuarta carta pastoral. Primera, segunda de Timoteo, Tito y Filemón son consideradas en la teología como cartas meramente pastorales. Bueno, la carta de Filemón es la carta de un pastor escribiendo, es la carta de Pablo, el pastor, teniendo una teología pastoral práctica específicamente. Y vamos a ver que va a desarrollar esta historia en el contexto propiamente de la esclavitud. Hay que recordar que el libro de Colosenses fue escrito, hermanos, desde Roma, Pablo en una mazmorra y en una cárcel, pero no solamente Colosenses, sino también Efesios y una más que fue escrita desde una cárcel, y esa es la carta a Filemón. Filemón es un amo que tenía un esclavo. ¿Saben cómo se llama ese esclavo? ¿Quiénes recuerdan? Se llamaba Onésimo. Pablo va a escribir esta carta a su amigo Filemón, que tenía un esclavo que se llama Onésimo. Por los hilos y el amor y la misericordia de Dios, Pablo llegó a conocer, y este esclavo llamado Onésimo conoció a Cristo en la cárcel de la mano del apóstol Pablo, y todo ello estaba siendo tejido seguramente por el amor y la misericordia de Dios. Y Pablo era un buen predicador y le predicó el evangelio a Onésimo. Algunos eruditos piensan que probablemente, hermanos, Onésimo le robó algo a Filemón y huyó y escapó de alguna manera. Finalmente terminó preso, no sabemos la circunstancia en donde estaba Pablo, y Pablo lo trae a los pies de Cristo. La epístola de Pablo a Filemón observa la actitud respecto, mis hermanos, a la esclavitud. No tenemos el tiempo, pero quiero leer los pasajes claves de esta epístola. Filemón capítulo 15, versículos 15 y 16, dice la palabra del Señor, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Verso 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo. Como hermano, que dice, amado. Como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti. Tanto en la carne como el Señor. El tema principal de la epístola de Pablo a Filemón tiene que ver básicamente con el perdón. ¿Con el perdón de qué? Con el perdón que un amo debe darle al esclavo, y cómo debe ser la relación y cómo debe tratar el amo al esclavo. Y básicamente Pablo le está diciendo, mira, ¿sabes algo? Por algún propósito y buen propósito, él se alejó de ti y ahora recíbelo. Y se alejó de ti para que lo recibieses para siempre, para que puedas perdonarle, para que ahora no le trates como un esclavo. Trátale como un hermano, específicamente. Pablo no aconsejó a Filemón que tratara severamente a su esclavo fugitivo. Probablemente un esclavo de aquella época iba a tomar a Filemón, y ¿qué iba a hacer? Iba a comenzar a meterle latigazos. Te escapaste, me robaste. Pero en el contexto del cristianismo no funcionaba así. En el contexto del cristianismo él ya no era un esclavo, aunque no institucionalmente. Ahora se convertía en un hermano. El verdadero evangelio, ¿sabes qué trae? Hermano, trae libertad al corazón y a la vida de los esclavos que éramos, porque éramos tú y yo esclavos del pecado, sino que lo recibiese como un hermano, aunque todavía fuera esclavo. De hecho, Onésimo, el esclavo, formó una parte fundamental. Y sabes que vamos a ver que quien le trae la epístola a Pablo, esta epístola específicamente de Colosenses, ¿sabes quién fue? Curiosamente, Onésimo. En tu casa puedes leerlo, Colosenses 4:9. Onésimo es quien trae entonces, mis hermanos, esta carta. Versículo 22, un siervo creyente, hermano, debería obedecer completamente a su amo como parte de su ministerio para el Señor. Si un siervo creyente tenía un amo creyente, el siervo no debería aprovecharse de su amo, ni tampoco el esclavo debería aprovecharse, hermanos, de alguna u otra manera, de su amo, de su siervo. No podrían aprovecharse. Si un siervo creyente tenía un amo creyente, el siervo no debía aprovecharse. En todo caso, el siervo trataría de darle un mejor servicio.
el siervo debería dar un mejor trabajo. ¿Te das cuenta cómo el Evangelio viene para regular nuestra conducta práctica en lo laboral? Si soy un currante cristiano, mi trabajo debe ser excelente. Si soy un jefe cristiano, debo ser un jefe equitativo e equilibrado, no un maltratador, no un mal pagador. Amén. Ay, 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 cuidado con los jefes cristianos que tienen empleados cristianos. Dígalo, pastor, dígalo, claro que sí, y que no le pagan el sueldo que deben pagarle. Pastor, eso ocurre, lee Santiago capítulo 1. Santiago escribe y dice, clama el Jordán, clama el jornal. Ricos, lloren por sus miserias, que les han de venir, paguen el curro, paguen lo laboral, que deberían pagarle, deberían pagar. Los siervos debían obedecer para agradar a Dios, no solo para evitar el castigo, sino que ellos, recuerda, estamos desarrollando este pasaje en el contexto propiamente de la institución de la esclavitud. Vamos, esclavo, trabaja, y él debería pensar lo que Pablo ha dicho en la carta. ¿Puedes imaginar esta situación? Hemos dicho que más de la mitad de la población en la que Pablo ha vivido y ha escrito eran esclavos. Trabaja, esclavo. Este hombre que me está maltratando, yo debo obedecerle en todo. Sí, ¿y sabes cuál es la razón? Porque la luz de Cristo debe brillar. Porque tenemos un amo que es Dios al cual debemos temer. Te voy a decir algo, el estándar cristiano en aquellos entonces estaba aquí arriba. Tengo una pregunta. ¿Y hoy? ¿Cómo somos? ¿Somos los quejones, los criticones en nuestro trabajo, los primeros que salimos a criticar? Vamos, yo sé lo que es laborar. Tuve 10 años en mi país antes de ser llamado al ministerio, trabajando en diferentes formas y cosas que estuve trabajando. Y también estuve dando clase como profesor. Escúchame algo, hay personas que son complicadas en el trabajo. ¿Y por qué lo dices, pastor? Por la propia experiencia, y somos muy prestos para poder criticar y juzgar las circunstancias, pero la pregunta que debemos hacernos, ¿cómo Cristo puede brillar en ese contexto? ¿Cómo Cristo puede ser el testimonio para la vida de aquellos que nos están observando? Esta mañana le decían los hermanos, ¿sabes cuál es la frase preferida de Satanás en los trabajos para los creyentes? ¿Quieren saberla? Mire, y que cristiano. ¿Lo has escuchado? Y que cristiano. La de limpieza cuando te ves tener una actitud fuerte. Y que cristiano. Sí, hermanos, ocurre. Es lamentable, esto es una verdadera desgracia para el cristianismo. Escúchame algo, sea que seamos currantes, sea que seamos jefes, nuestra conducta debe ser una conducta que glorifique el nombre del Señor, porque escúchame algo, Dios no hace acepción de personas. Quiero colocar fundamento bíblico. Dios no hace acepción de personas, dice la Escritura, sobre por lo menos 4 o 5 veces la Biblia está haciendo referencia constantemente. Escúchalo, por favor, toma nota. Esta es la teología del Nuevo Testamento. Dios no hace acepción de personas, ni en términos laborales, ni en términos familiares, ni en términos eclesiásticos, ni en términos soteriológicos. Dios no hace acepción de personas. Voy a colocar fundamento bíblico. Hechos 10:24 dice el apóstol Pedro. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Romanos capítulo 2 y versículo número 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Efesios 6:9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro y está en los cielos. Y que para Él no hay acepción, mis hermanos, de personas. En nuestra sociedad ya no hay, mis hermanos, esclavos. ¿Verdad que ya no tenemos la institución de la esclavitud? De hecho, el cristianismo tuvo la cabeza para poder abolir la esclavitud en el mundo. Pero podemos aplicar los mismos principios a cualquier trabajo honrado y a cualquier forma de trabajo. El empleado creyente debe ser el mejor trabajador. ¿Cuántos lo creen? Debe obedecer las órdenes sin discusión, sin queja.
Debemos obedecer las autoridades. ¿Sabes cuál es un gran problema en los trabajos? ¿Sabes cuál es un gran problema en la familia? ¿Y sabes cuál es un gran problema, por favor, en la iglesia? Que las personas no sabemos, me incluyo, no sabemos obedecer y someternos a una autoridad. Una autoridad. ¿Quién es una autoridad? Una persona que está a cargo, una persona que es responsable. ¿Qué debemos hacer? Sométete a las autoridades. Debemos tener sumisión, eso lo explicamos en el mensaje anterior. El mundo de hoy complejo y competitivo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que en los trabajos las personas se matan para poder obtener una posición de alguna manera? ¿Lo hacen o no lo hacen? Es complejo, competitivo. Algunas veces es difícil que un creyente obedezca. ¿Cómo podemos obedecer? Dios nos manda de que podamos ser íntegros, hermanos, en todo lo que hagamos. Fírmame esto por ahí, fírmame este papelito por ahí. No pasa nada, fírmalo. Yo no lo puedo hacer, que no pasa nada, fírmalo. No puedo hacerlo. ¿Y por qué? El jefe no está viendo, pero me está viendo el gran Señor, el soberano de los reyes de la tierra. Me está vigilando día y noche y me está viendo. Y no voy a firmar. Eso hace el Evangelio. El Evangelio cambia la vida. En contraste, los empleados inconversos quizás se aprovechan de un compañero que es creyente, pero tal vez sea una oportunidad para que dicho creyente testifique y dé un testimonio de la gloria de Cristo Jesús, dice la Biblia, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que cuando vean vuestras buenas obras, ¿sabes qué hagan? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mira conmigo, por favor. Versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de qué, hermano? De corazón, como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24, sabiendo, escúchame, Dios tiene una recompensa para sus hijos. Ese evangelio de la autonegación, existe extremos en el evangelio. Está el evangelio de la prosperidad, pero tenemos este evangelio de la autonegación. No me des reconocimientos, todo es de Dios. Toda la gloria es de Dios. Eso nos enseña la Biblia. Comenzando por allí. La Biblia enseña honra al que merece honra. Hermanos, les ruego que reconozcáis a los que trabajan en medio nuestro. Acordaos de vuestros pastores que os enseñaron la palabra del Señor. Está diciendo Pablo, reconozcan a los servidores de Dios. Reconozcan a los que trabajan en medio de nosotros. Reconozcan a las autoridades. No es lo que enseña la Biblia. Bueno, escúchame algo. Dios tiene recompensas cuando tú y yo de corazón, sí, pastor, pero el verbo está conjugado en futuro. Mira el versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis, futuro, la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor te dice servir. Pastor, pero esto está conjugado en el futuro. Tienes que leer la Biblia. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia enseña con claridad en cuanto a la piedad, que la piedad tiene promesas de esta vida presente. ¿A qué dice? A la vida venidera, es decir, que cuando somos buenos currantes, cuando somos buenos trabajadores, Dios va a cumplir sus fieles y buenas promesas, no solamente en esta vida presente, sino en la vida ¿qué? Venidera. Pastor, hay recompensa en el presente por ser buenos currantes, hay buenas recompensas, claro que sí, por ser buenos trabajadores, buenos, de los fieles, no de los reposeros, amén. Yo me quedé impactado aquí en España, aquí meten baja por depresión. Baja por depresión psicológica. ¿Por qué no vino a trabajar? Porque hoy se sintió mal. Eso no glorifica, de un creyente, no glorifica el nombre del Señor. Dios quiere que podamos ser buenos, pero buenos, mis hermanos, currantes. Termino con mi conclusión. El Evangelio no abolió la esclavitud inmediatamente, pero gradualmente cambió la relación del esclavo con su amo. Ese es el meollo del asunto. Cambió la relación del esclavo con su amo, básicamente. Ese es el cristianismo que transforma, que cambia. Cuando tus relaciones comienzan a cambiar con tus semejantes, sino que amarás a tus prójimos como a ti mismo. Las normas y presiones sociales no estaban de acuerdo con los ideales cristianos, pero el amo creyente debería practicarlo. Estos cada día, idealmente, de tal manera, él trataría a sus esclavos como una persona y un hermano de Cristo. No tendría que maltratarlo, sino que debía tratarlo con justicia y con equidad. Con justicia y con equidad.
Después de todo, los esclavos, mis hermanos creyentes, eran libres en el Señor. Dice la Biblia que no hay diferencia entre esclavo o entre libre, entre varón o entre hembra, sino que en Cristo Jesús todos estamos en una misma posición, somos libres todos y estamos en una misma posición en Cristo Jesús. De la misma manera, nuestra relación social y física deben estar siempre gobernadas por nuestras relaciones espirituales. ¿Por qué soy un buen gobernante? ¿Por qué debo ser un buen esposo? ¿Por qué debo ser una buena esposa? Debes preguntarte esto. ¿Por qué debo ser un buen hijo? ¿Por qué debo ser un buen jefe? Porque el Curios, el Señor, el gobernador, ese es mi verdadero amo. Y mi amo me dice que yo debo servirle, que yo debo hacer mi trabajo con excelencia, que yo debo ser un buen esposo, amador, cuidador de mi esposa, que debo ser una buena esposa, sumisa, sujeta, amante de mi hogar, como dice la Escritura, amadora de sus esposos y de sus hijos. ¿Por qué debo ser un buen siervo? Porque mi Dios me lo pide. El cristianismo está a la altura y debemos cubrir esas expectativas. Vamos a orar. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, todos ahí orando. Vamos, habla con Dios en este momento. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Mañana es lunes, tal vez vas a llegar a tu trabajo y tienes ese compañero de trabajo, a ese jefe o esa jefa. Madre mía, pastor, usted como no es el que va al trabajo, nos dice esto. Escúchame algo, hay una razón que está por encima de eso. En nuestro verdadero amo, el Curios, el Señor, el dueño, el gobernador, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el soberano de los reyes de la tierra, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por mí. Él nos dice, siervos, obedezcan al Señor en todo. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo. Esposas, sean sumisas, sujetos a sus esposos con todo. Esposos, amen a sus esposas. Esto es lo que demarca el testimonio y la vida del creyente, mis hermanos. Vamos, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, todos ahí orando. Necesitas salir de este lugar y que Dios pueda transformar por completo tu existencia. Dios debe cambiar tu perspectiva laboral, Dios debe cambiar tu forma como vas a ese trabajo. El día de mañana tienes que pararte con una actitud diferente, donde Cristo pueda ser el preeminente Hijo de Dios, para que Él en todo tenga la preeminencia. Tiene la preeminencia en la familia, debe tener la preeminencia en el hogar, debe tener la preeminencia en tu matrimonio, debe tener la preeminencia en la crianza de tus hijos, y finalmente debe tener Cristo Jesús la preeminencia en tus relaciones laborales. Vamos orando al Señor. Ahí orando, todos ahí orando.